Durante 24 años, las imágenes oficiales del presidente sirio Bashar al-Assad moldearon la percepción de la población. Mostraban a un líder preocupado por su pueblo. La televisión estatal transmitía sin cesar imágenes del presidente y su esposa en encuentros con ciudadanos sirios. El mensaje era claro: Bashar al-Assad y su clan eran amados y respetados por todos. La vida en Siria estaba dominada por la propaganda. Los medios estatales la difundían y era imposible expresarse libremente. Tras esa narrativa idealizada se escondía una brutal realidad. En 2011, el presidente aplastó con violencia un levantamiento popular, sumiendo al país en una guerra larga y sangrienta. Murieron más de 500.000 personas, hasta 200.000 desaparecieron, y millones de sirios huyeron al extranjero. Esos refugiados no se fueron porque el clima en Turquía fuera mejor, o porque el tabulé en Beirut supiera más rico, o porque quisieran comer caracoles en París. No, huyeron porque sus vidas estaban en peligro. El hombre al que apodaron el carnicero de Damasco había doblegado a su país. Pero su régimen de terror tuvo un costo. El presidente sirio subestimó cuánto debilitaba su poder. En 2020, la inflación superó en Siria el 100%. Volvió a hacerlo en 2021. En 2022 fue del 80% y en 2023 también estuvo a ese nivel. Eso da una idea del impacto del conflicto en el poder adquisitivo de los sirios y en su vida cotidiana. En diciembre de 2024, una coalición liderada por el grupo islamista HTS lanzó una nueva ofensiva. El apoyo a Bashar al-Assad había desaparecido. Los rebeldes pusieron fin a la dictadura en solo 11 días, sin encontrar resistencia significativa. La HTS estaba liderada por Abu Mohammed al-Jolani, ex yihadista de Al-Qaeda. الحمد لله رأينا بأم عيوننا كيف أن عذابات 13 عاما تتعافى من خلال هذا النصر العظيم. تاريخ جديد يا أخواني يكتب في المنطقة بأسرها بعد هذا النصر العظيم. تكبير الله أكبر. Los sirios salieron a las calles en todo el país. Titubeaban entre el miedo al futuro y la esperanza de cambio, pero ante todo, querían celebrar el fin de una dictadura sangrienta. A los pocos días se modificó la bandera nacional. El rojo, asociado a Assad, fue reemplazado por el verde, color de la revolución. Sin embargo, la infraestructura y las instituciones debían reconstruirse desde cero. Tras 54 años de dominio de los Assad, padre e hijo, Siria estaba completamente devastada. Al principio todo parecía prometedor para Bashar al-Assad. Heredó el poder en el año 2000 tras la muerte de su padre, y el pueblo parecía estar completamente de su lado. Habiendo estudiado oftalmología, era visto como un modernizador. Anunció reformas, sobre todo económicas, y viajó con su esposa Asma al extranjero, donde fueron recibidos como miembros de la realeza.
Asad Alachi era estudiante en Damasco en ese entonces. Quería creer que las cosas estaban cambiando, pero pronto perdió sus ilusiones. Bashar al-Assad gobernaba como un monarca absoluto. Era como el Luis XIV sirio. Y luego estaba su esposa. Para quienes no conocen a Asma al-Assad, es británica, nacida en Londres. De origen sirio, sí, pero criada y educada en el Reino Unido. Solo había estado en Siria una vez a los 16 años. Estudió economía y trabajó en JP Morgan, un banco de inversión internacional. Luego decidió casarse con el dictador de Damasco. Así, la pareja construyó una imagen moderna y occidentalizada. Ellos mismos se encargaron de cultivarla. Pero para los sirios esa imagen no reflejaba la realidad. Las reformas económicas prometidas nunca se concretaron. Así que en 2011, en el marco de la primavera árabe, la población salió a las calles. Jihad Yazjigi es periodista. Presenció el inicio de la revolución en Damasco. Hoy vive exiliado en París. En 2011, Siria despertó tras 40 años de terror absoluto. Por primera vez los sirios, jóvenes y mayores, pudieron salir a la calle, expresarse, cantar y bailar. Fue algo extraordinario. Una experiencia realmente inolvidable. Desde el principio, se sintió como un momento histórico. Bashar al-Assad abandonó rápidamente su retórica progresista. Las manifestaciones pacíficas fueron reprimidas de forma sangrienta. En pocos meses, más de 5.000 civiles fueron asesinados por las fuerzas de seguridad del régimen. Para justificar la represión, Bashar al-Assad alegó que defendía a las minorías. Acusó a la mayoría sunita de instigar las revueltas. Pero atacó a toda la población, incluidos miles de refugiados palestinos que murieron de hambre o fueron asesinados en el campo de Yarmouk, cerca de Damasco. Su objetivo era claro: intimidar a los manifestantes y aplastar a la rebelión, sin importar quiénes fueran. El presidente sirio no dudó en usar armas químicas. En el ataque con gas sarín de 2013 en Guta, suburbio de Damasco, murieron más de 1.300 personas. Estas imágenes fueron filmadas por Bassam Ezdin, quien intentó documentar todo desde las primeras protestas. Eran civiles inocentes. Entrevisté a médicos y vecinos sobre lo ocurrido y sobre el tipo de sustancia usada. Teníamos poca información y nunca habíamos visto algo así. Pese a las condenas de la comunidad internacional, Bashar al-Assad apenas enfrentó consecuencias. Solo se impusieron sanciones. El régimen tuvo vía libre para difundir su versión de los hechos. Mi familia fue arrestada cuando el ejército entró en Guta. Para liberarlos tuve que entregarme. Querían obligarme a difundir mentiras sobre la masacre que yo había documentado. Querían distorsionar la verdad. Yo estuve allí cuando usaron armas químicas. Sabíamos quién lo hizo y de dónde vinieron los misiles. Pero querían que contara otra versión.
Su objetivo era manipular la verdad y culpar a la defensa civil siria, los cascos blancos, del ataque químico. En realidad, los cascos blancos surgieron como respuesta a esas masacres. Estos rescatistas voluntarios se convirtieron rápidamente en héroes para la población. El régimen intentó desacreditar a los cascos blancos, acusándolos de terrorismo, como a todos sus otros opositores. En las calles comenzó a organizarse una oposición armada que obligó al régimen sirio a retroceder. Para combatirla, Damasco pidió ayuda a Irán. Irán reaccionó de inmediato. Primero expresó su apoyo político a Bashar al-Assad. Luego brindó ayuda económica a Siria, que estaba cada vez más afectada por sanciones internacionales, enviando petróleo y bienes esenciales. Finalmente ofreció respaldo militar contra los llamados insurgentes. No solo Irán acudió en ayuda del régimen sirio. El presidente ruso Vladimir Putin envió aviones de combate y mercenarios. A pesar de ese apoyo, el régimen ya estaba debilitado cuando enfrentó una amenaza terrorista real. En 2014, el autodenominado Estado Islámico aprovechó el caos y la guerra civil para convertir al-Raqqa en su capital y proclamar un califato islamista. Con atentados, los yihadistas sembraron el terror en todo el mundo. Occidente, que antes apoyaba a la oposición siria contra Bashar al-Assad, cambió de prioridades. El combate contra el Estado Islámico se volvió el objetivo principal. En 2019 se declaró oficialmente derrotado. Muchos creen que el Estado Islámico desapareció, pero sigue presente en el desierto sirio. Aunque Estados Unidos diga que hizo su trabajo, esto no ha terminado. La lucha contra el ISIS llevará décadas. El régimen sirio supo aprovechar la situación. Gracias a sus aliados rusos e iraníes, Bashar al-Assad recuperó en 2020 2/3 del país y desmanteló parte de la oposición. Algunos grupos huyeron a Idlib, bastión de la HTS. Las fuerzas kurdas FDS conservaron los territorios arrebatados al Estado Islámico. En las zonas recuperadas, el régimen volvió a difundir su propaganda. Oficialmente, Bashar al-Assad seguía siendo el líder preocupado por su pueblo. Pero tras bambalinas, su esposa Asma tomó el control de los recursos financieros del país. Se formó un consejo económico informal con hombres cercanos a Asma que invertían en distintos sectores. En cada ciudad había 2 o 3 hombres de la dama, en árabe Rijal al-Sid, que controlaban las transacciones inmobiliarias. El régimen buscaba dominar la economía, las comunicaciones y la distribución de ayuda humanitaria. Desde el inicio de la guerra civil, la población siria vivía en la pobreza y dependía de la ayuda humanitaria de la comunidad internacional. Pero el régimen desvió gran parte de esa ayuda a través de organizaciones como la Media Luna Roja o el Syria Trust for Development. Cuando la ONU quería distribuir ayuda, debía hacerlo a través de 2 organizaciones. Ahí comenzaba el desvío.
Por ejemplo, el programa Yerih Watan, Herido de la Patria, supuestamente para civiles. En realidad, financiaba a soldados del régimen. En teoría era una ONG, pero en la práctica apoyaba directamente al ejército sirio. Bashar al-Assad mostraba al ejército en eventos deportivos para ocultar su debilidad. Los soldados eran reclutados a la fuerza y cobraban apenas 15 euros al mes. Muchos morían en combate contra los rebeldes. Las tropas estaban bajo el mando de Maher al-Assad, hermano del presidente. Estas fotos privadas fueron halladas tras su huida a Rusia. En ellas aparece un hombre acusado de crímenes de guerra y tortura por Estados Unidos y la Unión Europea. Tenía vínculos estrechos con Irán y fue clave para la supervivencia del régimen. Maher comandaba la 4ª División Blindada, una unidad de élite. También tenía un rol económico. Confiscaba los bienes de sus enemigos. A eso se le llama tafish. No era robo, era peor. Cada edificio que tocaba su división era vaciado por completo. Se llevaban hasta los azulejos. El ejército sirio era usado para hacer el trabajo sucio del régimen, y este necesitaba cada vez más dinero para mantenerse en el poder. Maher usó su control sobre el ejército para entrar al negocio de las drogas. Inundó los países vecinos con narcóticos producidos para financiar el régimen. Karam Shahar vive en el exilio desde 2012 y fue uno de los primeros en abordar este tema. En la historia, varios líderes han sido acusados de colaborar con narcos, especialmente en América Latina. Pero la implicación del régimen sirio en este negocio no tiene precedentes. Desde 2020 se incautaron entre 300 y 400 millones de pastillas de Captagón al año. Estimamos que el régimen sirio ganaba entre 2 y 3 mil millones de dólares anuales con ese tráfico. La guerra de Bashar al-Assad contra su pueblo destruyó la infraestructura económica. Los habitantes de las ciudades ocupadas se vieron obligados a huir a la región rebelde de Idlib en el noroeste, bajo control de HTS. HTS era una coalición de grupos rebeldes, sobre todo islamistas, que tomó el control de Idlib. En 2016 se desvincularon de Al-Qaeda y del yidaísmo global y se centraron en una agenda interna. Pero gobernaban de forma autoritaria, encarcelaban opositores y no toleraban disidencias. En 2018, el grupo instauró una autoridad local con leyes propias, policía, ejército y universidades. El abastecimiento en Idlib funcionaba. Fue un pequeño éxito para Siria, gracias a Turquía, que garantizaba el suministro eléctrico. La cercanía con Turquía permitía el acceso a bienes y servicios. Con el tiempo, la región recibió a más de 4 millones de personas.
pero su vida seguía marcada por la guerra. Damasco y su aliado Rusia nunca cesaron su ofensiva contra este enclave rebelde. Apuntaban especialmente a hospitales y escuelas para aterrorizar a la población. Cuando el régimen comenzó a usar la violencia contra su propia población, Usama Seokatista, a lo largo de 13 años de guerra, aprendió a entender las tácticas del enemigo. Desde el inicio de su intervención, el ejército ruso aplicó una estrategia militar cruel, el doble golpe. Es decir, atacaban y luego volvían a golpear en el mismo lugar. La Fuerza Aérea Siria, en cambio, solo quería lanzar sus bombas y regresar al aeropuerto. No les importaba si bombardeaban una zona residencial, una base militar o un campo de cultivo. Podíamos verlos a simple vista, seguirlos y advertir a la gente antes de que soltaran las bombas. El 6 de febrero de 2023, 2 fuertes terremotos sacudieron el noroeste de Siria en la madrugada, causando más de 6.000 muertos en cuestión de minutos. En las zonas controladas por el régimen, Bashar al-Assad posó junto a los sobrevivientes del desastre natural. Para él fue una oportunidad única de renovar su imagen como salvador de la nación. No me sorprendió ver a Bashar en Alepo. Lo que realmente me afectó y me enfureció fue la sonrisa en su rostro. El terremoto en la región de Alepo fue devastador, pero las mayores destrucciones ya habían sido causadas por los aviones de Bashar al-Assad. Estas ruinas son en su mayoría resultado de sus ataques contra civiles. Los rebeldes en la región de Idlib no recibieron ningún tipo de ayuda, a pesar de necesitarla con urgencia. El régimen, en cambio, recibió asistencia desde Occidente. Frente a las cámaras se escenificó un retorno a la normalidad. Eventos como este terremoto le dieron a Bashar la oportunidad de recuperar capital político. También permitieron que otros países de la región y de Occidente justificaran retomar el diálogo con él. Para muchos eso fue difícil de aceptar. Todos sabían lo que Bashar había hecho durante 10 años. Estaba documentado. Políticamente fue muy complicado. Un evento como el terremoto ayudó a desviar la atención y sirvió como excusa tanto para el régimen como para los países que antes lo habían boicoteado. Algunos países europeos empezaron a pedir una revisión de la estrategia hacia Siria. En el verano de 2024, Italia anunció que enviaría a un embajador a Siria. Fue un gesto claro. Se convirtió en el primer país del G7 en querer restablecer relaciones diplomáticas. Esto se relaciona con varias observaciones. Los países que buscaban acercarse a Siria consideraban que no había una solución real para las negociaciones de paz estancadas. La única vía que veían era acercarse nuevamente al régimen. La presión para normalizar relaciones aumentó. Los países de la región querían contrarrestar la influencia de Rusia e Irán, que consideraban excesiva. Bashar al-Assad fue recibido nuevamente con todos los honores en Arabia Saudita.
Todos vimos esas imágenes ofensivas. No encuentro una palabra más amable. De Bashar al-Assad en la cumbre de la Liga Árabe. Un carnicero que mató a más de 200,000 o incluso 500,000 personas, nadie sabe la cifra exacta, y que desplazó a la mitad de la población, fue recibido como cualquier otro jefe de Estado. Fue repugnante ver que la vida de esos sirios no tenía valor para nuestros hermanos árabes. 12 años después de su expulsión, Siria recuperó su asiento en la Liga Árabe en 2023. La Liga prefirió ignorar la violencia del régimen. El presidente sirio supo aprovechar su regreso al escenario internacional. Por primera vez desde el inicio de la guerra visitó China. Las imágenes oficiales del viaje del matrimonio Assad buscaban mostrar que Siria volvía a ser reconocida en el mundo. Pero en realidad, Bashar al-Assad necesitaba nuevos aliados. Si Siria no hubiese regresado antes a la Liga Árabe, Pekín probablemente no habría invitado a Bashar. Volver a ese bloque fue relevante porque Siria ahora participaba en todas las reuniones y comités asociados. Pero en términos de inversión y presencia política fue un fracaso. Los sauditas en particular estaban muy decepcionados por la falta de compromiso del régimen sirio respecto al tema de Captagón y otros asuntos. Eso reflejaba la política de siempre de Siria, no hacer concesiones. Su lógica era, esperemos a que los demás se agoten. No importa si se pierde tiempo. La economía se hunde, la población está exhausta, pero nosotros seguimos en el poder. Al final, todos vendrán a nosotros y todo mejorará. Pero la situación de Bashar al-Assad no mejoró. Tras el 7 de octubre de 2023, Israel atacó a los aliados de Hamás en varios países, incluyendo Siria. Los bombardeos israelíes en Siria debilitaron a Hezbollah y a las milicias iraníes presentes en el país. También afectaron sus capacidades militares y su margen de maniobra dentro de Siria. Los ataques se dirigieron principalmente contra bases militares, pero también contra la casa del hermano del presidente, Maher al-Assad, y el consulado iraní en Damasco. Israel no perdonó a los líderes sirios su alianza con Irán. A pesar de los ataques israelíes, Damasco seguía pareciendo una capital normal. Para un extranjero que trabaja en la ONU o en alguna organización internacional y llega a Damasco, la vida parece normal. Los cafés y restaurantes están llenos. Había mucha gente en la ciudad a la que le iba bien. Pero lo que no se ve es que esas personas representan solo el 0.001% de la población. El resto del país y los demás habitantes de Damasco viven en una pobreza extrema. Por ejemplo, mis padres, que viven en un barrio relativamente acomodado, solo tenían 4 horas de electricidad al día y ya no contaban con combustible para calefacción. Faisal, un periodista sirio, arriesgó su vida para grabar estas imágenes en secreto. Bajo el régimen de Assad, mostrar la pobreza estaba prohibido. Semanas antes de la caída del régimen, la población no podía costear ni los alimentos ni una vida digna. Muchos debían tener varios trabajos para sobrevivir.
Cada vez más niños vagaban por las calles o buscaban alguna forma de trabajar para subsistir. Las filas frente a las panaderías se hacían cada vez más largas. Muchos ya ni siquiera podían comprar pan. Se traficaba de todo, desde alimentos hasta gasolina, pero los precios eran inaccesibles para la mayoría de los sirios. En 2024, la situación en Siria era la peor desde la Primera Guerra Mundial. Según estimaciones de la ONU, más del 90% de la población vivía en la pobreza. Los salarios del sector público rondaban los 15 a 20 dólares mensuales. Muchos ni siquiera podían pagar el transporte. Muchos recurrían a actividades ilegales para sobrevivir. Una coalición liderada por el grupo islamista HTS aprovechó la debilidad del régimen y sus aliados. El 27 de noviembre de 2024, los rebeldes sirios lanzaron una ofensiva tras meses de preparación. Desde su bastión en Idlib, en el noroeste del país, conquistaron en solo 11 días las ciudades de Alepo, Hama, Homs y finalmente Damasco. La caída de Assad se debió a dos factores, uno externo y otro interno. Externamente, el apoyo de Irán y Rusia se debilitó. Irán estaba ocupado con la guerra contra Israel en Líbano y Rusia centraba sus esfuerzos en Ucrania. Internamente, el ejército sirio estaba completamente agotado. Los soldados mal pagados debían buscar ingresos extra, vendiendo combustible de sus tanques o trabajando en otros oficios. No recibían alimentos. La moral se desplomó y la capacidad operativa también. Cuando los rebeldes avanzaron, los soldados abandonaron sus puestos. Fue un efecto dominó. Al ver que ni siquiera el ejército defendía el régimen, Irán y Rusia se retiraron definitivamente. Las tropas iraníes y rusas abandonaron Siria en cuestión de días. La única muestra de lealtad fue la oferta de Moscú de dar asilo a la familia Assad. La coalición rebelde tomó el control del país. Siria y el mundo descubrieron los horrores del sistema de Assad. Miles de mujeres, hombres y niños fueron liberados de las cárceles. Algunos llevaban décadas encerrados, desde la época del padre de Bashar al-Assad. Tras 54 años de dictadura, los sirios celebraron la liberación de su país. En una Damasco aún conmocionada, Faisal da sus primeros pasos como periodista libre. Él fue quien grabó en secreto imágenes para este documental antes de la caída del régimen. Hoy pude por primera vez nuevamente grabar con mi cámara sin miedo. 2 veces me la destruyeron. Ahora nadie la va a romper. Este es el edificio del servicio secreto. El régimen de Assad se sostenía en los servicios de inteligencia, supuestamente encargados de la seguridad nacional. No estaban sujetos a ningún control,
y podían arrestar a cualquiera en cualquier momento. Solo mencionar su nombre aún provoca terror en la población. Faisal regresa por primera vez a este edificio. Fue encarcelado aquí en diciembre de 2012 por fotografiar manifestaciones. Esto lo dejaron las personas en la entrada. Quienes eran arrestados debían entregar sus pertenencias y las recuperaban al salir. Pero si todas estas cosas siguen aquí, significa que nunca salieron. Esto es una cuerda de tortura. Colgaban a las personas de aquí y luego tiraban de ellas. Nunca quise volver a este lugar. Es la primera vez que regreso. No estuve mucho tiempo aquí. Fue solo una estación de paso y ya eso fue suficiente. Cuando abrieron la celda para mí, me impactó el olor y la cantidad de gente. Aquí murieron personas que yo conocía. ¿Por qué se le hace esto a la gente? Me da vergüenza que esto me afecte tanto, que llore. Es la culpa del sobreviviente. Uno piensa, yo no fui torturado aquí. Los que sí lo fueron tienen derecho a llorar. Pero a veces pensar en la violencia es más poderoso que la violencia misma. Entre 2011 y 2024, fueron asesinados por el régimen sirio casi 700 periodistas. Tras la caída del régimen, Bassam no dudó demasiado. Apenas se anunció la renuncia de Bashar al-Assad, envió este video. Estoy en la frontera siria. Las fronteras se reabrieron y más de 1 millón de refugiados sirios regresaron a su hogar. Bassam nació y creció en las afueras de Damasco, en Guta. Su barrio fue destruido. Entre 2013 y 2018, huyeron decenas de miles de habitantes o murieron en los bombardeos y ataques químicos del régimen. ¿Pensaste que no volvería? Yo tampoco. Creí que Hafez, el hijo, sucedería a Bashar al-Assad y que nunca regresaríamos. No lo esperaba. Pero aquí estoy, no lo puedo creer. Aún me pregunto si Bashar al-Assad realmente cayó. Dicen que sí, así que pellízcame. La casa de su familia fue completamente saqueada por soldados de la 4ª División Blindada de Maher al-Assad. Todo está destruido. Hasta los enchufes arrancaron los cables. No quedó nada. Estamos felices de volver. Pero esto es todo lo que nos queda. No me quitaron la casa.
Pero sí a mi padre, mi hermano, mi primo, mi amigo, todos los que dormían conmigo bajo este techo están muertos. Cada rincón guarda recuerdos y dolor, y el miedo sigue ahí. Quienes, como nosotros, perdieron a toda su familia, llevamos ese miedo dentro. Iré a Sednaya. Nos vemos. El centro penitenciario de Sednaya, construido sobre una colina a 30 kilómetros de Damasco, fue calificado por organizaciones humanitarias como un matadero humano. Bassam no quiere olvidar. En nombre de su ONG, sigue buscando rastros de los crímenes cometidos por el régimen. Busco pedazos de papel que puedan darnos información sobre mi familia. Mi padre, mis 2 tíos y todos mis primos. Los archivos del penal fueron dispersados o destruidos, pero son esenciales si algún día se quiere hacer justicia por las víctimas. Desde el inicio de la revolución, más de 30.000 personas murieron en este lugar, incluidos varios cientos de niños. Y esa cifra podría aumentar, ya que activistas como Bassam siguen recopilando información. Incluso hoy, el olor a muerte sigue impregnando los pasillos y celdas. A veces por la noche reviso estos documentos y me pregunto, ¿por qué murió este hombre? ¿Qué hizo? Tal vez tenía hijos, una familia que lo esperaba. Y no puedo dormir. ¿Qué pasará con estos centros de tortura y muerte? El nuevo gobierno aún no ha tomado una decisión, pero los activistas quieren convertirlos en monumentos conmemorativos. Si este lugar permanece en pie, seguirá siendo un sitio de dolor para todos los que entren, para todas las víctimas. Este país fue empapado con la sangre de los sirios, y esta prisión quedará como un monumento a un dictador que, al igual que su padre, oprimió a su propio pueblo durante 50 años. Según estimaciones, entre 2011 y 2024, más de 100.000 personas desaparecieron en cárceles sirias. En todo el país se han descubierto y se siguen descubriendo fosas comunes. La ONU considera esta práctica de desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad. Lo que falta son investigaciones exhaustivas para identificar a las víctimas. Para esto, Siria necesita alcanzar una paz duradera. Incluso tras su victoria aplastante a fines de 2024, la HTS no controla todo el territorio. En el sur, el ejército israelí ha ampliado su ocupación de los altos del Golán. En el norte, Turquía bombardea intensamente zonas bajo control kurdo. Todo esto ocurre sin condena internacional. Los países vecinos de Siria aprovecharon el vacío de poder y la caída de Assad para avanzar en sus propios intereses de seguridad. Turquía busca debilitar a los grupos kurdos al noreste del país. Por eso realiza ataques aéreos. Israel quiere asegurarse de que el nuevo gobierno en Damasco no represente una amenaza.
Por eso bombardea la infraestructura militar, bases aéreas y centros de investigación donde supuestamente se producían armas químicas. Algunas estimaciones indican que los bombardeos israelíes destruyeron el 80% de la capacidad operativa del ejército sirio. A pesar de la destrucción, el nuevo presidente intenta transmitir esperanza. Ha cambiado el uniforme militar por un traje y lleva una corbata con los colores de la nueva Siria. También ha abandonado su nombre de guerra, Abu Mohammed al-Jolani, y retomado su nombre civil, Ahmed al-Zaraa. Sabe que el mundo observa cada uno de sus pasos para decidir si es posible normalizar relaciones. Cada palabra suya es medida con cuidado. Formaremos un gobierno de transición inclusivo que represente la diversidad de Siria, hombres, mujeres y jóvenes. Construiremos nuevas instituciones sirias y garantizaremos elecciones libres y justas. El verdadero desafío para él es ampliar su base. Hasta ahora, ha dependido exclusivamente de personas leales, conservadores de Idlib. Eso se nota. Si uno va hoy a los ministerios en Damasco, no hay nadie. Los ministros están rodeados solo por unos pocos colaboradores que hacen todo. La tarea ahora es abrir el gobierno de transición a otras regiones de Siria. Esto se refleja en lo que dice la sociedad civil. Los nuevos gobernantes son todos del mismo perfil. Queremos un gobierno que represente la diversidad y riqueza de la sociedad siria. Tras años de censura, vuelve a haber libertad de expresión en Siria. Lojain dejó su bata de médica y subió al escenario. Por primera vez, ella y sus amigos sienten que pueden burlarse del clan Assad. Lojain interpreta a la esposa de un dictador autoritario y furioso. La situación se hace un lío y estoy perdiendo el control. ¿Quién dice que tienes que arreglarlo? Deja que el caos siga. Cuanta más corrupción, mejor. ¿Quién dice que todo debe estar bajo control? Hoy los sirios pueden reírse del pasado. ¿Cómo vamos a terminar el ensayo sin electricidad? Algunas cosas no han cambiado. La verdad no lo sé. Vaya estado. ¿Tenemos siquiera un estado? Pásame el celular, Abdallah. Ahora estamos liberados y felices por eso. Tenemos muchos sueños y expectativas. Tenemos esperanza. Pero en realidad la situación es muy incierta. Escribir y hacer arte está prohibido en algunas corrientes religiosas. Esculpir y pintar están prohibidos. La poesía no, pero sí cantar también. Escribir está muy censurado. Durante el régimen de Bashar al-Assad era censura política. Ahora tememos que se convierta en censura religiosa. Podemos volver a protestar en cualquier momento, porque aprendimos a hacerlo. Aprendimos a decir no hasta que nuestras demandas sean cumplidas por un Estado civil y democrático. Un Estado con derechos ciudadanos. Un Estado laico. No se puede volver a encerrar a un pájaro que fue liberado de su jaula. Este deseo de libertad se manifiesta en toda Siria. Cada día hay manifestaciones, por alegría, pero también por resistencia, especialmente en defensa de los derechos de las mujeres.
Algunas decisiones fueron duramente criticadas y se revocaron de inmediato. Eso demuestra que el nuevo gobierno quiere ganarse a la población. El futuro de Siria está en manos de los sirios. Han adquirido conocimientos y capacidades que serán útiles para reconstruir el país. Tienen la voluntad y pueden lograrlo, siempre que los actores externos levanten las sanciones que obstaculizan la economía y siempre que las potencias extranjeras no interfieran negativamente en la política. Hoy más que nunca, los sirios exigen el derecho a decidir su propio futuro. Pero esa esperanza es frágil. Los desafíos económicos, las divisiones internas y la injerencia extranjera siguen amenazando la estabilidad del país. Sobre todo, el terrible legado del clan Assad no se superará de la noche a la mañana. Años de violencia, represión y destrucción han dejado huellas profundas que seguirán presentes por mucho tiempo.